el Perú se había desarrollado desde los pueblos indígenas, desde el interior del país. 10.000 años más o menos del proceso, habían surgido estructuras políticas, económicas, sociales, culturales. En lo político habíamos llegado a construir una confederación de etnias autónomas tan prósperas llamada Tahuantinsuyo. Habíamos logrado un gobierno totalmente armonioso sobre la base de las cuencas hidrográficas. En lo económico, todos eran felices porque cada cuenca, cada año tenía recursos suficientes. No había hambre. En lo social, no había discriminación por raza. Todos éramos un color más o menos pobreza. Había diferentes etnias, pero no había diferencia de clases sociales por riqueza. Los cusqueños no se creían superiores a los aymaras, o los aymaras superiores a los ashánicas, o superiores a los cocamas. Todos éramos Oruna, quechua. De lo cultural se habían desarrollado todas las ramas de las ciencias, hasta que hemos llegado a ser una de las civilizaciones, 6 civilizaciones más desarrolladas del mundo, que irradiaba el conocimiento de esta parte del mundo a los 4 puntos cardinales. Por eso se llama Tahuantinsuyo. Mundo Mangle, y hace nosotros somos una de las 6 civilizaciones más desarrolladas del mundo. Pero ¿qué pasó con todo este proceso de desarrollo autónomo desde los pueblos originarios? Fue truncado con la llegada de los españoles. Ellos desplazan a los gobernantes indígenas e imponen autoridades. En lo político nos comienzan a decir que somos un país desorganizado, que ellos tienen que hacer las demarcaciones políticas, poner autoridades. En lo económico nos dicen que somos pueblos pobres, que si no recibimos la ayuda de Europa nos morimos de hambre, pero ya sino que se lo llevan a otro sitio, pero no somos pobres. Nosotros en mi pueblo hasta ahora tenemos nuestra chacrita de maíz, de papa, de otro mucho más abajo de frutas, y no cosechamos, no sembramos para venderlo en el mercado, lo sembramos para guardar en nuestro prójimo para todo un año. Nosotros no somos pobres, y a cualquiera que viene le invitamos, porque tenemos aunque sea un poquito de papa cocinada, un poquito de mote. En lo social comienza la discriminación por raza. Nos dicen que los indígenas aquí originarios somos inferiores, que hay que obedecer todo lo que dicen los malas, los españoles, los gringos, los blancos. Y con eso nos hemos traumado hasta ahora. Entre nosotros a veces los despreciamos, nos criticamos. Manaísta, castellano, tarima, este cholo. Cuando venimos con nuestra ropa típica, no diga este impresentable. Ustedes recordarán cómo me humillaban cuando yo fui ministro de Cultura, porque les dolía que yo hablando mi quechua, mi sombrerito, mi guaraca, me sentaba en el sillón presidencial y les daba órdenes a todos los corruptos de la derecha. Y en lo cultural nos dicen que somos un pueblo de ignorantes, que hay que aprender todo de Europa. No nos quisieron valorar nada. Para ellos era malo hablar quechua, que no debemos hablar quechua, no debemos vestirnos así. Querían todos que hablemos castellano, todos nos vistamos como españoles y todos nos catolicemos, si cabe el término, ¿no? Pero no, en 500 años no han logrado vestir nuestra cultura.
se disputaban el poder para seguir dominando a los pueblos indígenas. Para seguir robando, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la situación, que la República actual no ha solucionado ese problema de subalternidad, de exclusión de los pueblos indígenas. Y por eso me parece correcto este foro, porque se trata de buscar realmente por primera vez la independencia, la soberanía de los pueblos originarios. Como ven ustedes en este cuadro, los pueblos indígenas no formamos parte del Estado. Todos los partidos políticos vienen de acá. Esas ideas de izquierda y derecha vienen de Europa y entre ellos se pelean por el poder. Se pelean, se maldicen en el Congreso, en las esferas del Perú oficial. Pero por eso hay que entender que el problema no es entre la izquierda y la derecha que vienen de acá. El gran problema es entre el Estado hispano-peruano contra los pueblos originarios. Porque la República ha sido, como ven ustedes, con la misma visión colonizadora del coloniaje, que no ha solucionado ese problema de colonialidad, de subalternización, de desprecio, de humillación de los pueblos originarios. Por eso es que ninguna ley, ninguna obra que quieren hacer de parte del Estado con esa visión colonizadora, ninguna beneficia a los pueblos originarios. Ellos nunca van a pensar, por ejemplo, en el derecho a la distribución equitativa del agua. Ven ustedes cómo estos grandes canales de irrigación que vienen de la sierra, desviando las aguas de la cuenca amazónica, vienen a la costa con tremendos canales, casi 200 kilómetros por todas las laderas andinas, para regar las haciendas agroindustriales de la costa. Y en esos 200 o 300 kilómetros de trayecto, ni una gota de agua para los ellos, hoy comunidades campesinas. Es por eso este gran problema del agua. Y eso, ahí vemos el problema de Chocolococha, mi pueblo. No, el agua se lo llevan a Ica para regar las haciendas chilenas. Ahí vemos la irrigación de Majes en Arequipa. Nada para las comunidades del trayecto. En el norte, Cañito Ciego, Chalimochi. En el centro, las aguas de la cuenca del Mantaro están desviando para que Lima no se quede sin agua. Ya son 12, 15 años de los primeros desvíos trasvases de Marcapomacocha, y gracias a ese desviamiento de agua es que Lima sigue sobreviviendo. Entonces se imaginan la gravedad del problema, cómo se le priva de sus recursos hídricos a las comunidades de los reinos, pese a que en sus territorios está la fuente de agua, nace el agua. Hermanos, entonces, por iniciativa del Estado actual, sea del Congreso o del Ejecutivo, nunca va a haber un proceso de inclusión de los pueblos originarios en el Estado. Jamás. ¿Por qué? Porque nosotros, pese a 500 años de exterminio, de etnocidio, todavía representamos más del 30% de la población nacional. Somos peruanos originarios. Pitan peruano originario ninchi. Chay, manara actual Estado kuna organización kuchkati, chay piña casta una kunata. O sea, son originarios los que han existido en esos territorios antes de la instalación de los actuales estados. En el caso del Perú, somos los incas, los preincas, los chancas, los huancas, los aymaras, que estábamos acá antes de la instalación del Estado colonial y republicano. En Europa, el caso más visible es el de los vascos, que era una tribu originaria que ya vivían en España antes de que se instaló el actual Estado español en la década de 1455, más o menos, con la expulsión definitiva de los colonizadores árabes.
sea, eligiendo sus congresistas directamente indígenas, ya lo lograron. Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador está en esa lucha. El Perú es la única isla donde, no sé, estamos totalmente traumados, resignados, pero hoy estamos pidiendo ser incluidos, ojo, con esta cuota de representación en el Congreso de la República, no a través de los partidos políticos, porque como les repito, todos los partidos vienen de acá, izquierda, derecha y tanta pachamanca viene de acá, y engañan, discriminan al pueblo originario. Entonces, es elecciones directas entre pueblos indígenas. Es una cosa que va a cambiar la historia. Y es un legítimo derecho que no nos pueden negar, porque ya existen más de 100 países en el mundo donde existen pueblos originarios. Hermanos, ya también hay carga, y creo que han entendido, más bien les suplico hacer preguntas, porque esa es la costumbre de los pueblos indígenas. No es que el expositor, el jefe, la autoridad habla y ellos están obligados a obedecer, no. Ya que es un diálogo, como han visto en esta ritual de la angosta que comenzó, todos hablamos, todos participamos. Yo quisiera que pregunten ustedes. Hermano Ciro, te conozco desde San Marcos, he visto tu trayectoria y con esa experiencia que tienes y esos temas de la tradición tahuantinsullana, quiero preguntarte, aymaras, quechuas están sufriendo mucho en las matas, pero sí también me lleno de mucho orgullo haberlos visto cómo se enfrentaban en la lucha incansablemente. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que vienen desde lejos. Y los limeños que están acá deberían de posesionar bien sus vistas. ¿Por qué es la razón que luchan tanto? ¿A qué se debe? ¿Y qué cosa es lo que nos espera con este gobierno y los que vienen? Por mi cuenta yo digo, aquí, haciendo mi análisis, pobre de repente, de una simple y sencilla maestrita que ahorita está luchando por sus derechos laborales, y que el sindicato de Camaná, que debería estar en primera línea luchando por los maestros cesantes que no se les paga la plata, están vendiendo ropa de segunda. Esa calidad de personas no queremos. Entonces le pregunto a usted y le digo yo, acá se avecina una guerra civil. Gracias. Bueno, es el clamor del pueblo, ¿no? Que lamentablemente un gobierno que viene de acá nunca va a entender a los pueblos originarios. Es simple la cosa. Nosotros los pueblos originarios no tenemos parte en las decisiones del Estado, no somos nada. Entonces yo por eso felicito que creo que por primera vez se está abriendo. ¿Alguna pregunta, hermano? Otra. Hermano Ciro, mientras que las Fuerzas Armadas de cualquier país del mundo no tenga su doctrina militar propia, va a ser manejado por otras doctrinas militares. En el caso del Perú, estas Fuerzas Armadas están direccionadas por la doctrina militar americana, norteamericana. Entonces solo así nos explicamos de que cuando los hermanos salimos en protesta, nuestros mismos soldados que son nuestros hijos nos disparan. ¿Por qué? Porque en su mente está programado la doctrina militar norteamericana, que quiere decir América, o sea, América para los norteamericanos. Entonces, ¿cuál sería la salida para cambiar la mentalidad de las Fuerzas Armadas? O sea, una nueva doctrina militar tahuantinsullana. Esa es mi pregunta, hermano. Bueno, como le repito, el Estado actual viene con una visión colonizadora para seguir dominando a los pueblos originarios. Entonces, el gran reto es lo que estamos comenzando en este evento, ¿no? Un nuevo Estado en el que se comience a educar a los peruanos originarios en esas doctrinas. Mientras no tengamos poder político, es un sueño, es una ilusión.
Ciro, quisiera agregarle 2 puntos. Uno, recordar al Tahuantinsuyo no solamente para enorgullecernos, sino para reconocer el alto nivel del dominio de las leyes naturales, de fluidos de agua, de fluidos de aire, ¿no es cierto? Y todo el manejo agrícola, irrigación, etc. Reconocer el alto nivel científico que debemos desarrollarlo para esta época, como lo harían los incas y como nos corresponde hacer. 1. 2. Cuando ha habido el movimiento independentista peruano, no solamente ha sido lucha de criollos contra criollos de acá, con los de Europa, sino que ha habido 2 movimientos, 2 fuerzas, las dirigidas por los incásicos en casi todas las regiones. No, terminada con el movimiento de Tupac Amaru, lamentablemente, ha sido la primera fuerza que al final devino en la lucha entre los criollos, ¿no es cierto?, de acá y los de afuera, hijos españoles, sí, pero había todo un movimiento, ¿no?, desarrollado por nosotros, donde sus más grandes líderes que reconocemos ahorita han sido no solamente Tupac Amaru, sino Juan Santos Atahualpa, que ha tenido más de 10 años invicto en todas las campañas, en 3, 4 campañas que han hecho los españoles para derribarlo. Esos son nuestros maestros, nuestros guías, y acá estamos por continuar. Esa idea, Efectivamente, hermanos, les vuelvo a repetir, la República actual ha sido fundada de acá o de acá. De acá, ¿no? Entonces, obviamente, si lo han fundado ellos, la actual República no les va a reconocer el mérito y el sacrificio de los líderes indígenas. Lamentablemente, el único gran los 2 grandes movimientos, por tres diría, netamente indígenas, ha sido de Manco Inca, ha sido de Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru. Pero ¿quién se acuerda de ellos? Ya vayan a la casa, y Macta por Guayta Chacuna Tishomay Cuscán, como ustedes están adorando a él el extranjero. Yo les agradezco, hermanos, que el Perú es un país tan diverso. Somos un conglomerado de muchas etnias que los españoles quisieron comunicar, pero no pudieron. Ahorita estamos en una residencia de despertar a los pueblos originarios, cada uno con su propia cultura, con su propio idioma. Pero hemos estado dispersos. Hoy nos estamos teniendo. Yo les felicito realmente por organizar este evento. Ha sido una perseverancia de 500 años, que a partir de ahora creo que vamos a unir fuerzas. Ahora, si acá hay poco público, no se preocupen. Esto no es una convocatoria de masas, es una convocatoria de líderes, de ideólogos, de gente pensante. No es como la clase criolla, pituca, chagada, casta, una nimpa, y mataba a ninguna yacha. Veían, cuando yo llegué a ser ministro de Cultura, todos los días decían que ese impresentable, ese indígena es un incapaz, está cometiendo un delito porque ha aceptado un cargo tan importante para el que no está capacitado. Pues eso es discriminación, cómo nos humilla, cómo nos destruye. Entonces, eso ya tenemos que superarlo. Ya tenemos que quitarnos de ese trauma de que no podemos, de que no sabemos. Sí sabemos, señores. Conocemos nuestra cultura, nuestros pueblos, más que cualquier otro criollo de esos corruptos que están viendo solamente ideas extranjeras. Entonces, esta reunión es de líderes, es de Yacha, es de Yatiris, de Huilajumas. A nuestro hermano yo realmente le felicito y mis respetos porque conoce este ritual. Yo hago este ritual con ligeras diferencias. Los amazónicos hacen con diferencias, pero en el fondo el sentimiento, la filosofía es la misma. Hermano, yo creo que también hay otro punto que resaltar acá. Entre los peruanos originarios que vivimos en nuestras comunidades y los peruanos originarios que emigraron a Lima por la necesidad, nos desconectamos de nuestros pueblos. Entonces, ahí es donde también es otra debilidad. Yo creo que el
se generalizara, o sea, solos, dispersos, cada uno por su lado, nunca vamos a lograr, nunca vamos a hacer nada. Ese es otro motivo de regocijo que debemos, que estamos logrando así, con una reunión de líderes. Y finalmente, hermanos, así como lo dijo nuestro hermano Rubén Ramírez, países la quina ñomatapa, cada vez que habían bajado cuenta quina, el inspiró. Y la consigna del gobierno era guerra contra la corrupción. Guerra contra la corrupción. Pues esa guerra yo la comencé en el Ministerio de Cultura. No firmé ningún recomendado, no firmé ningún contrato de asesoría con los corruptos. Y por último, lo puedo dejar, algo que aquí naché, Mario Vargas Llosa para escritor ningurata, esos los escritores caviares. Entonces, ahí sí la consigna era guerra contra la corrupción, el gobierno debió respaldarme, pero no me respaldó. Pues yo lo mandé a rodar a todos y me salí. Y estamos limpios y creo que tenemos que dar ejemplos de dignidad y seguir firmes en la lucha. Una niña o que pone una llamada a Mauro Aruba. Una pregunta más, no sé si lo aceptaría al compañero. ¿Su nombre, compañero? Compañera, a los distantes, no se les toma. Buenos días con todos. Tercero, ¿cuáles serían las columnas vertebrales del nuevo Estado tahuantinsuyo? Bueno, tiene que ser nuestra organización política. Lamentablemente, el proceso de colonización ha destruido nuestra organización política, ha destruido nuestra organización económica, ha destruido todas las estructuras políticas, económicas, sociales y culturas que éramos pilares de la gran patria prehispánica, eran los pilares del Estado tahuantinsuyo, han sido destruidos por los colonizadores. Entonces tenemos que preocuparnos de recuperar esas estructuras que todavía están vivas, ojo. La estructura política principal que hoy viven son los aires del tahuantinsuyo, hoy llamadas comunidades campesinas, mal llamadas, porque el verdadero aire, su verdadero nombre es el aire. Las estructuras económicas siguen muy fuertes, a pesar de 500 años de usurpación de territorios, a pesar de 500 años de colonización de supuestamente terrenos sin dueños. Hoy más del 30% de todo el territorio nacional sigue siendo de los reinos comunales, siguen siendo terrenos comunales. Y es ahí donde están las mayores reservas mineras, que es un problema tan difícil que no se sabe cómo va a resolver el Estado. En lo social hay que fortalecer a la institución que todavía queda, es la población indígena. Somos más de 12 millones de peruanos, originarios, empadronados en la comunidad campesina y nativas indígenas. Imagínense que lleguemos a eso, no lleguemos a los 12 millones, lleguemos a unos 4 o 5 millones. Es para hacer un cambio desde la raíz del actual estado de cosas. Y en lo cultural, ustedes son testigos. Vive nuestro arte, vive nuestro idioma, viven nuestros rituales, están plenas vigentes, nuestros sentimientos, nuestro cariño a nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestras culturas. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hermanos, fortalecer estas cosas. ¿Alguna lluvia o algo para ello? Un aplauso para el compañero. Bueno, compañero, hemos oído atentamente esta charla.